Bueno, jóvenes, pues vamos a comenzar. De los que están en virtual, sí se ve la presentación, sí me escuchan. Sí, profe. Jóvenes, de los que están en virtual, ¿sí escuchan? Sí, profesor. Sí, profe, sí se Sí, vale. escucha y sí se ve. Bueno, vamos a continuar con algunos ejemplos de funciones de distribución o de densidad. En este caso, vamos a tomar ahora, creo que la vez pasada nada más vimos una de distribución, ¿verdad? O sea, de las que son de variable discreta. No hemos visto una todavía que sea de variable continua, ¿o sí? Bueno, para variable continua vamos a tener muchos ejemplos, muchos ejercicios de aquí de la lista, incluso que viene en el Walpole, en los cuales, como en este caso, nos están dando una K. Es decir, aquí no nos están dando completa lo que es la función de densidad, sino que nos dicen que es una K multiplicada por una función y nosotros tenemos que calcular cuánto tiene que valer esa K. Para calcularla, pues vamos a tener que hacer cálculos de integrales, de tal manera que se sigan cumpliendo las propiedades. En particular, la que siempre nos interesa es que la función tiene que ser positiva, lo cual no debería darnos ningún problema en estos casos. Y la que nos va a interesar y que nos va a servir para calcular el valor de K, ya un valor específico, numérico, va a ser la propiedad de que la integral de menos infinito tiene que ser igual con 1. Sabiendo eso, compañeros, ya quedó. Así que vamos a ver, creo que no se había podido, ¿verdad? La vez pasada, recortar y pegar en la otra. Déjenme ver si se puede. No había checado eso. Herramientas. Vamos a ver esto. Dale. Ah, pues no, parece que no. Vamos a ver en esta. No. El otro pizarrón y vamos a copiar la función que tenemos que evaluar. Primero, vamos a trabajar sobre lo que es el ejercicio 3.33 y ahí vamos a leer primero nuestro problema. Nos dicen, supongan que cierto tipo de piezas, perdón, cierto tipo de pequeñas empresas de procesamiento de datos están tan especializadas que algunas tienen dificultades para obtener utilidades durante su primer año de operación, para que lo vayan tomando nota. No el primer año van a empezar a obtener utilidades. La función de densidad de probabilidad que caracteriza la proporción y que obtiene utilidades está dada por la función f de y nuevamente, como en la mayoría de estos casos, vamos a trabajar con una función que está definida por intervalos. En el intervalo de 0 a 1 se comporta como k por y cuarta por 1 menos y al cubo y 0 en cualquier otro caso, ¿no? Fuera de ese intervalo. Y nos preguntan, primero, ¿cuál tiene que ser el valor de k para que sea realmente una función de densidad? Es decir, que cumpla con todo lo que especificamos en nuestra definición. Después, calcular la probabilidad de que al menos 50% de las empresas tenga utilidades durante el primer año y calcular la probabilidad de que al menos 80% de las empresas tenga utilidades durante el primer año. A ver si no se desaniman de que pongan su propia empresa con este problema. Ojalá que no. Así que vamos a ver. Primero, nuestra función
Y el inciso A, ¿cuánto tendría que ser la variable o la constante K? Más bien. Entonces, vamos a copiarla aquí. Se supone que nuestra función f de y es igual con primero K por y a la cuarta por 1 menos y al cubo. Si la y es mayor o igual que 0 y menor o igual que 1, o 0 en otros casos. Entonces, primer inciso, ¿cuánto vale K? Para este tipo de ejercicios, perdón, creo que todavía no se los estoy compartiendo a los que están en línea, una disculpa. Ahora sí, perdón. En este tipo de ejercicios les decía que vamos a tener que utilizar la segunda propiedad. Lo que nosotros sabemos de esta función de densidad es lo siguiente: la integral de menos infinito a infinito de f de y, esta diferencial de y, tiene que ser igual con 1 para que cumpla con todas las propiedades. En principio tendremos que checar que nuestra función siempre es positiva, la k tendría que ser positiva, de tal manera que cuando evaluamos, entonces, no importa qué valor tenga la y, pues siempre es mayor o igual que 0. De hecho, pequeña pregunta entonces, antes de que comencemos con esta resolución del primer inciso. Si nosotros eh, restamos 1 menos y, de tal manera que la y está entre 0 y 1, y lo elevamos al cubo, puede ser positivo, negativo, 0. ¿Qué naturaleza tiene al menos esta parte de aquí? Porque y a la cuarta, sin importar cuál sea el signo, va a ser positivo, ¿no? Una potencia par. Entonces, a lo mejor tenemos un pequeño problema aquí en la potencia cúbica. Puede ser negativa. 1 menos y al cubo, si la y está en de 0 y 1, pues no le estamos restando algo más grande que 1, ¿no? Siempre positiva para cualquier y. Eso sí, la k de entrada, pues k tiene que ser mayor o igual que 0. De hecho, mayor que 0. Porque si no sería, si k fuera 0, como es un producto, sería idénticamente 0 la función y esta no nos sirve. Así que ahora sí. La segunda parte, ¿cómo la cubrimos? Les decía, tenemos que hacer la integral. En nuestro caso, nuestra integral se va a simplificar porque solamente es diferente de 0. ¿En qué intervalo? En el intervalo de 0 a 1. Y esto sería k por y cuarta por 1 menos y al cubo. Diferencial de y. Entonces, a partir de aquí, lo que podemos hacer es primero aplicar nuestras propiedades de la integral. Y esto tendría que ser k por la integral, aplicando la linealidad. La integral de 0 a 1 de y cuarta por 1 menos y cúbica, perdón, 1 menos y todo al cubo, diferencial de y. Entonces todo se va a reducir a qué? Pues que la k va a tener que ser 1 entre, pues este valor, ¿no? De aquí de la integral. Todo esto va aquí en el denominador. Así que, por favor, y para ir desempolvándonos de integrales, calculen esa integral. Integral de 0 a 1 de y a la cuarta por 1 menos y al cubo, diferencial de y. Y es un pequeño despeje el que vamos a tener que hacer entonces.
¿Alguna idea para la integral? Digo, sobre todo los que la están haciendo a mano. ¿Cómo creen que podremos hacer esta integral? Para empezar. Ujú. Sí, lo pueden intentar con algunos otros métodos, pero la verdad es que un método sencillo, a lo mejor es tardado, a lo mejor va a ser más larga la integral, pero va a ser muy sencilla. Es que eleven al cubo ese binomio, como dice su compañera, y cada término lo multiplican por y cuarta y se convierte entonces en una integral de una suma de varias variables. Bueno, de varios términos, ¿no? De hecho, ahí hay un pequeño problema. Si alguien la está intentando con su calculadora, a lo mejor le da con decimales de tal manera que pareciera que no es una fracción exacta, por decirlo así. O bueno, o la fracción no es un número, un entero incluso. Acuérdense que las calculadoras utilizan métodos de aproximación, entonces pues, no siempre son tan útiles como lo parecen. Traten de hacerla a mano. ¿Alguien ya tiene la integral? 1/180, ¿ya la integral o la K? Ah, entonces la integral es 1/180. Es decir, ya cuando hacemos la simplificación, la K nos daría 180, ¿no? Que es el recíproco de 1/180. ¿No? Con esta primera parte, ¿dudas? Vamos a ver el segundo inciso. Nos preguntan, o nos piden más bien, calcular la probabilidad de que al menos el 50% de las empresas tenga utilidades durante el primer año. Al menos el 50%. Entonces, ¿qué tipo de probabilidad tendremos que calcular aquí? Para el inciso B. Es probabilidad de que nuestra variable y esté entre quién y quién. Si nos piden al menos el 50%. Acuérdense que según el contexto del problema, la variable y representa la proporción de empresas que obtienen ganancias en el primer año de trabajo. Entonces esa proporción nos la están dando como porcentaje.
pero nosotros la variable la tenemos en ciertos valores entre 0 y 1, ¿no? Así que el 50% con quién lo relacionamos. Sería entonces, al menos el 50% tendría que ser mayor o igual que 0.5 y menor o igual que el 100%, ¿no? Que sería el 1. Es decir, esto, al final, por nuestras propiedades, pues sería la integral de 0.5 a 1 de nuestra misma función, que es ahora ya 180 por y cuarta por 1 menos y todo al cubo, diferencial de y. Y entonces, si ya hicieron la integral, pues nada más hay que cambiar los límites de integración. Ya lo hicieron con el 1. Ya hicieron la evaluación con el 1. Ahora nada más hay que restarle la evaluación con 0.5, por favor. ¿Y cuánto nos da? Además, ahí ahora también la K ya está multiplicando. De igual manera la podrían factorizar hasta el final. Podrían hacerlo con 180 por la integral de 0.5 a 1 de y cuarta por 1 menos y todo al cubo, diferencial de y.
¿Alguien ya tiene la integral? ¿Cuánto les da? Mi compañero trata de una hora de que si no en la primera vez de 1 sobre 180 era 1 sobre 280. Igual, pero no sé. Que la causa de 280. Ajá. ¿Sí? ¿280? Entonces, ¿escuché mal?
Entonces, corregimos aquí. Era 280. Y ahora sí, entonces, ¿cuánto da la integral? Ahí me dio 0.64. 0.64. ¿Ya redondeado? 0.64. No está tan mal. Para el inciso C, según lo que recuerdo, le suben básicamente lo mismo, pero ahora, ¿cuál es la probabilidad de que sea más del 80%? Es decir, de 0.8 menor o igual que nuestra variable y, menor o igual que el 1, ¿no? El 100%. Entonces, de igual manera, pues simplemente vamos a tener que calcular nuestra integral ahora de 0.8 a 1 de 280 por y a la cuarta por 1 menos y todo al cubo, diferencial de y. O sea que otra vez vamos a tener que evaluar, pero ahora con punto 8, ¿no? O sea que esa sí ya es muy bajita, ¿no? Bueno, nada más para recordar, el problema se trata de un pequeño estudio. Vamos a compartirlo.
Es un pequeño estudio en el que hay empresas de procesamiento de datos que tienen algunas dificultades para obtener utilidades en el primer año de operación y la función de densidad de probabilidad que caracteriza la proporción Y que obtiene utilidades está dada por esta función. Ya calculamos el valor de K y nos pedían dos probabilidades, ¿no? Probabilidad de que al menos el 50% de las empresas tengan utilidades durante el primer año es 100.56, creo que no, 0.60, más o menos. Y el inciso C calcula la probabilidad de que al menos el 80% de las empresas tenga utilidades durante el primer año y esa resulta que ya es muy pequeñita, ¿no? Es de 0.05 más o menos. ¿Dudas con este ejercicio? Como les he venido diciendo ya durante prácticamente, ¿qué es? Prácticamente la sexta semana, ¿no?, que llevamos de clase. En realidad los ejercicios son relativamente sencillos. A lo mejor aquí lo que se nos pudo haber complicado es un poco la integral, estar haciendo tantos cálculos. Parece que son muchas fracciones las que salen de esa integral. Pero también recuerden, en principio hay que tratar de hacerla a mano, pero pueden comprobar sus resultados utilizando la calculadora. Hay algunas calculadoras que ya pueden hacer la integral definida, la hacen mediante aproximaciones. No va a funcionar infinito, infinito. Eh, Tienen que ser integrales definidas en un intervalo real, cerrado generalmente. Así que cuando nos encontremos con esos problemas, pues no va a haber de otra más que aplicar L'Hopital, ¿no? O aplicar algunos otros artificios de integración. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, para terminar, vamos a hacer el 3.36 para terminar con los ejercicios o los ejemplos de esta primera parte de funciones de densidad o funciones de distribución de probabilidad. Y de pequeña tarea para mañana, por cierto, lo que platicábamos al inicio, aunque no estaba abierto el micrófono para los que están en línea, planteábamos lo siguiente, como mañana a veces se pone un poco complicado que regresemos a la casa o cosas así por cuestiones de tráfico o de que suspenden algunos servicios. Y para evitar entonces ese tipo de complicaciones, vamos a mover el examen, ya lo consultamos con los que están aquí en presencial, vamos a mover el examen para el día jueves entonces. Se va a abrir a las 6 de la tarde, se abre en Classroom, bajan el examen. Como de este proyector sí puede descargar o bueno, sí funciona el control remoto del celular. Entonces se los proyecto aquí, no vamos a tener ningún problema. Eh, Se va a abrir en Classroom, van a ser 2 horas entonces, de 6 a 8. Eh, Hay que traer sus hojitas para escribir, o si lo quieren escribir en su tablet, o los que traigan su tablet para ese objetivo. Yo creo que más o menos a las 7:30, igual y ya el examen ya lo pueden ir terminando. Va a estar diseñado únicamente de la primera parte. Van a ser lo que vimos de probabilidad clásica mediante técnicas de conteo, todo lo de técnicas de conteo, algunas cuestiones de diagramas de Venn o de probabilidad mediante conjuntos. Van a ser unos 5, tal vez 6 ejercicios, máximo unos 15 minutos por cada ejercicio, entonces yo creo que en 1 hora y media sí lo podemos terminar. De cualquier manera, vamos a tratar de tomarnos esa media hora extra a partir de las 6 y entregar máximo a las 8. El examen, sobre todo para los que están aquí en presencial, hay que traer su celular, se pueden conectar a la red, al parecer no ha habido problemas, y lo suben directamente a Classroom. No vamos a hacer ningún intercambio de papelería, ¿no? Así como si estuviéramos en línea prácticamente, con la diferencia de que si hay alguna duda, pues la contestamos luego, luego. Así que, ¿algo más que crean que haya que aclarar para este día jueves? ¿No? De los que están en línea, ¿están de acuerdo que se mueva para el jueves? Sí, pero todo bien.
¿Sí? ¿Alguna pregunta para el examen? Para lo de las listas, ¿las subimos el mismo día jueves, todo el día, o tienen que subirlas antes del examen? Tienen todo el día para subir las listas. El jueves incluso, bueno, se cierra la actividad, se supone que en algunos casos ya hasta se está cerrando. Voy a modificar las fechas de entrega para el día jueves y tienen hasta medianoche para subirlo. ¿Vale? Ah. Recuerden también, esas primeras listas en realidad son listas cortas, son listas pequeñas. Hay algunos ejercicios que sí se nos han ido complicando, pero generalmente son listas pequeñas. Las listas que siguen ya las voy a sacar de aquí del libro. Entonces también por eso es que le estoy dando un poco más de prioridad a ver algunos ejercicios de estas listas. Si no hay ninguna otra duda, vamos a continuar. Va a ser una clase un poco más corta que las que hemos tenido. Y vamos a tratar de hacer un último ejercicio, ahora el 3.36. Nos dicen que hay una tarea de laboratorio. Si el equipo está funcionando, la función de densidad del resultado observado es x. Y está dada entonces por, otra vez, una función definida por intervalos, f de x igual con 2 por 1 menos x, cuando la x está entre 0 y 1, y 0 en cualquier otro caso. Y nos piden calcular tres probabilidades. Una, primero, es probabilidad de que la x sea estrictamente menor que un tercio, la probabilidad de que x sea mayor que 0.5, y por último, dado que x es mayor que 0.5, ¿cuál es la probabilidad de que x sea menor que 0.75? Entonces, las dos primeras van a ser prácticamente directas. Incluso podríamos atrevernos ya de inmediato a escribirlas. Esta probabilidad, pues tendría que ser ¿quién? La integral de 0 a un tercio de nuestra función donde es diferente de 0, la función de densidad, y esta sería 2 por 1 menos x, diferencial de x. Entonces habría que irla calculando. En el caso de que sea mayor que 0.5, pues va a ser también una integral, ahora de 0.5 a, déjenme borrar eso, ahora de 0.5 a 1, también de nuestra misma función, 2 por 1 menos
¿Alguien ya tiene la segunda integral? Vale, gracias. Bueno, vamos a ver entonces el inciso C. ¿De qué tipo de probabilidad se trata? Si nos dicen que, dado que x es mayor o igual que 0.5,
Nos preguntan cuál es la probabilidad de que x sea menor que 0.75. Cuando viene escrito de esa manera, cuando nos dan ese dado, esa condición inicial, ¿qué tipo de probabilidades? Es condicional. Es una probabilidad condicional, así es. Entonces, en este caso, para el inciso C, vamos a necesitar calcular, por ejemplo, probabilidad de que x sea mayor que, menor, perdón, menor que 0.75, dado que x es mayor que, o mayor o igual, de hecho, 0.5. Entonces, para ese caso, lo que a lo mejor sería útil es recordar otra vez nuestra definición de probabilidad condicional, sobre todo tomando en cuenta que eso es algo de lo que ya debemos tener bien presente, por ejemplo, para el examen del día jueves. ¿Cuál es la definición? Tendría que ser la probabilidad de la intersección, es decir, probabilidad de que al mismo tiempo la x sea, vamos a ponerlo como si fuera un evento, así entre paréntesis o entre llaves, x que sea menor que 0.75, pero al mismo tiempo, intersección, x sea mayor o igual que 0.5. Nada más déjenme aquí hacer esto más pequeño. Probabilidad de que x sea menor que 0.75, intersección de que x sea mayor o igual que 0.5, entre la probabilidad de que x sea mayor o igual que 0.5, que de hecho ya la calcularon ustedes en el inciso anterior. Entonces, mayor o igual que 0.5. Si se fijan, esta probabilidad de aquí arriba, en realidad, ¿qué integral podríamos poner que represente? Probabilidad de, vamos a llamarle evento. Probabilidad de, ¿qué pasó? Creo que no estamos viendo lo que está escribiendo. Ah, perdón. Ya, ahí está, ahora sí. Entonces, de este evento E, que es la intersección, son las dos condiciones al mismo tiempo. Tiene que ser menor que 0.75 y mayor que 0.5. ¿Cómo la podremos calcular? ¿De qué se trata en este caso? Para este ejercicio, bueno, y para todos los que hemos hecho ya las últimas veces, o es una sumatoria cuando es el caso de variable discreta, o en este caso que es variable continua, son integrales, ¿no? Entonces, esta va a ser la integral otra vez de nuestra misma función, 2 por 1 menos x, diferencial de x. ¿Y cuáles serían los límites de integración? Ahora sería entonces de 0.5 a 0.75. Es decir, ahora, por favor, habría que calcular esta integral. Y lo que va a pasar entonces es que esta de acá, esta que tenemos aquí, va a ser igual a cuánto. Bueno, pues a nuestra probabilidad del evento E, que lo vamos a poner en el numerador, entre 0.25. Y vamos a ver cuánto nos da al final. Así que para terminar, calculen esa integral. Y les decía, pequeña tarea, mañana pues ya veremos qué tal se desarrolla el día. Si al final sí nos conectamos todos, pues vamos a empezar a ver distribuciones de probabilidad conjunta. Entonces, vayan leyendo también lo que son esas definiciones. Y si se fijan, ya vamos a manejar ahora una doble sumatoria, lo cual creo que en cálculo no alcanzamos a ver. Eh, Vamos a ver en este caso cómo se manejan las dobles sumatorias. Y lo que sí estoy seguro que habrán visto, al menos en su curso de análisis vectorial, son integrales dobles, ¿no? Integrales sobre alguna superficie o sobre algún cuadrado, algún paralelepípedo. Entonces,
Hay que ir leyendo esas dos definiciones porque vamos a manejar algo que se llama funciones de densidad conjunta. Es decir, ahora ya no solamente vamos a manejar una variable, sino que pueden ser dos o incluso podrían ser más. Vamos a tener varias variables para un solo problema. Ahorita ya nos vamos acostumbrando a una, vamos a cambiarle a dos ahora. ¿Alguien ya tiene esa integral? Tres dieciseisavos. Gracias. Y ya dividido, 0.75. Vale. Entonces, aquí, nada más recuerden, cuando viene este tipo de ejercicio, donde nos dan una condición inicial, pues siempre hay que pensar en términos de lo que es la probabilidad condicional. Hay un evento que sucede antes y a partir de que ese evento ya sucedió, vamos a calcular una nueva probabilidad. Y eso siempre nos va a llevar a nuestra fórmula de siempre. Vamos a recordarla, nada más para terminar. Probabilidad de A dado B siempre es probabilidad de la intersección, de A intersección con B, entre probabilidad de la condición, en este caso P de B. Y de aquí podemos sacar muchas cosas, ¿no? En el caso de este ejercicio, por ejemplo, la condición A intersección con B, a lo mejor la pueden pensar no tanto así como conjuntos, sino más bien, o bueno, sí, un tipo de conjuntos que más bien están relacionados con lo que son intervalos.
Lo pueden ver como si fuera un intervalo de 0.5 a 1, intersectado con el que va de 0 a 0.75. Lo podrían pensar de esa manera también. O bien, simplemente a partir de lo que son las condiciones, como si fueran proposiciones lógicas. ¿Dudas? Bueno, pues si no hay dudas, lo dejamos hasta aquí. Vayan leyendo para mañana las primeras definiciones de distribuciones de probabilidad conjunta, por favor. Y pues si todo sale bien, nos vemos mañana. Y el examen, recuerden, queda para el día jueves, entonces. Nos vemos. Hasta luego, profe. Buen día. Saludos.